Un silencio atronador se ha cernido sobre el Olimpo de la fama, mientras una noticia, como un rayo implacable, ha sacudido los cimientos de una leyenda. La cosa se ha ido completamente de madre con el escándalo de Julio Iglesias. Lo que se está diciendo en algunas televisiones y lo que se está publicando en prensa es un torbellino de rumores y acusaciones que amenaza con desdibujar la imagen impoluta de un ídolo global. Desde el corazón de la tormenta mediática emerge un panorama polarizado. Tenemos muchísimo que comentar de lo que ha dado de sí la tarde de hoy, un auténtico espectáculo donde la presunción de inocencia parece haberse extraviado en el fragor de la batalla. Vamos a poner toda la información sobre la mesa con la solemnidad que el momento exige, y luego ya, como es vuestro derecho, cada uno sacará sus propias conclusiones. Ni en el mito de Julio Iglesias, construido sobre décadas de canciones, amores y una sonrisa eterna, se enfrenta ahora a un mazazo demoledor. Muchas voces, desde la intimidad de su círculo más cercano, han salido a su defensa, proclamando con vehemencia que la persona retratada en esas denuncias no es, para nada, el hombre al que ellos conocen. Hay quien incluso señala la posibilidad latente de que el artista esté siendo víctima de algún tipo de chantaje o de una extorsión cuidadosamente orquestada, una sombra oscura que añadiría una capa más de intriga a esta ya compleja trama. Pero, como en toda gran tragedia, existe un polo opuesto, una facción que ya no solo sentencia al cantante antes de tiempo, pasándose por el forro la presunción de inocencia, ese pilar fundamental de nuestra justicia. Algunos van incluso más allá, afirmando con una certeza pasmosa que todo esto sería, en realidad, mucho más anterior a 2021, el año en que se sitúan los hechos que han sido denunciados. Alegan, con una convicción que raya en lo absoluto, que Julio Iglesias lleva toda la vida con este mismo modus operandi, como si la fama, la fortuna y el tiempo no hubieran alterado en nada su comportamiento. La verdad es que ¿para qué necesitamos jueces en este país cuando ya tenemos personas que parecen saberlo todo, capaces de dictar sentencias sin un tribunal de por medio? Y en este caso, con nombre y apellido, estoy hablando de Carlota Corredera, una figura que, conociéndola como la conocemos, era previsible que no iba a querer dejar pasar la oportunidad de sacar tajada de todo esto. Su ambición por colgarse la medalla, haciendo ella misma de jueza y ejecutora, es un guión ya demasiado visto en el circo mediático. En no menos sorprendente y a mi juicio de lo más espantosa ha sido la declaración de María Patiño, la del púlpito de Sálvame. Una frase que, por su crudeza y su falta de empatía, ha provocado un escalofrío en la audiencia. Pero sobre esto ahondaremos después con la profundidad que merece semejante comentario. Mientras unas ya se encargan de sentenciar de antemano y de orquestar un juicio mediático en toda regla, hay que tener mucho cuidado y prestar atención a una información de última hora publicada hace apenas unos minutos que ha desvelado la periodista Beatriz Cortázar. Y ojito con lo que dice, pues sus palabras son textuales y prometen un giro inesperado. La burbuja va a explotar y Julio va a desmontarlo todo en los próximos días. Neste mismo Julio Iglesias, al parecer, habría mandado un mensaje que podríamos calificar de tajante a su familia en medio de toda la que está cayendo, una directriz inquebrantable para proteger a los suyos del huracán. Lo vamos a ver también más adelante, pero antes es imperativo que abordemos las primeras defensas que han emergido, como baluartes contra la tempestad. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de este torbellino de acusaciones. Tu opinión es vital en este espacio donde la verdad, por compleja que sea, siempre busca su camino. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, Olor a Farándula, para no perderte ni un solo detalle de esta impactante historia. Es la voz de Miguel Ángel Pastor, ex jefe de prensa de Julio Iglesias y una persona que le conoce bien, resonó esta tarde en el programa de Sonsoles Onega, aportando una perspectiva de primera mano. Él estuvo con Julio Iglesias durante 22 años de su vida, una trayectoria que le permite sondear en su ambiente, en su estado anímico, en un momento tan delicado como este. Pastor relató cómo le envió un mensaje, un WhatsApp cargado de preocupación y lealtad, diciendo: «Querido Julio, visto lo visto, yo voy a intervenir, porque no me puedo quedar aquí callado».
Nan no recibió respuesta, pero sabía que Julio lo había leído, y tampoco la esperaba, pues comprende que este es un momento muy duro, que el artista tendrá que digerir lejos del ojo público. A pesar de todo, con su larguísima experiencia y la mochila que lleva de tropiezos o de gente intentando que tropiece, Pastor cree que a esta altura ya estará consultando con su equipo jurídico. Es la estrategia de un hombre acostumbrado a navegar aguas turbulentas, a sortear las rocas más afiladas del escrutinio público, un maestro en el arte de la resiliencia. Por otro lado, hemos presenciado también esta tarde, en este mismo programa, la aparición de Ramón Arcusa, integrante del dúo dinámico y un amigo íntimo de Julio Iglesias, quien ya esta mañana lo defendía de forma muy contundente en el programa de Susana Griso. Pues atentos también a lo que ha dicho esta tarde, porque sus palabras son un torbellino de lealtad y convicción. Arcusa, sin rodeos, afirmó que para él todo esto es un montaje, lo tiene clarísimo, y su argumentación se basa en la cronología de los hechos. ¿Por qué?, se pregunta. Porque han pasado 4 o 5 años desde que pasó la cosa y dicen que han investigado una comisión y es diario a todo a peco. Si fuera una gran cosa, lo que pone el periódico se escribe en una tarde tomando un café, 4 con las chicas diciendo «vamos a poner un poco peor para que parezca peor». Su impresión es que si alguien ha sido acosada de cualquier manera sexualmente o incluso víctima de violación, lo lógico es ir la primera noche, por la mañana, al hospital a que la miren y después ir a la policía. Si eso ocurre por la noche 7 y la otra noche, y luego un mes y una semana y casi un año arrastrando, como sea, pues eso ya no es una violación. ¿De qué?, sentenció con una vehemencia inquebrantable. Ahora bien, tratando de ser ecuánimes y de abordar la complejidad de este asunto con la seriedad que merece, hay que decir que eso no tiene por qué ser así necesariamente. Creo que estamos hablando de algo lo bastante complejo y lo bastante delicado como para no tener que imponer que todas las denuncias se pongan de inmediato y que si no es así, entonces es mentira. Puedo entender, por supuesto, que Ramón es amigo de Julio Iglesias y que le va a defender hasta el final, que está convencido de su inocencia, pero cuidado también con banalizar demasiado con estas cosas. El trauma, el miedo, la vergüenza son barreras poderosas que a menudo impiden una reacción inmediata. Y es crucial recordar que la experiencia de cada víctima es única y no sigue un manual preestablecido. Ramón. Arcusa fue incluso más allá, afirmando: «Eso es una relación con sentido, lo aclaro. Eso para mí es una relación con sentido que se ha sacado de madre porque ellas han encontrado un amigo, o el marido, el novio de una de ellas, o un abogado que quiere hacer patria y dinero y salvo». Sus palabras, aunque desde la amistad, pintan un escenario donde la intencionalidad de las denunciantes es cuestionada con dureza. Respecto a los que defienden a Julio Iglesias, en este caso, se ha hablado de varias cosas, no solo de una relación consentida, como acabáis de escuchar de boca de Arcusa.snn, se ha comentado incluso en Telecinco que las mujeres que han salido a denunciarle en su día fueron despedidas por filtrar información a la prensa, lo que añadiría un elemento de venganza y manipulación a la historia. Estamos viendo cómo se teje una red de argumentos y contraargumentos, donde cada declaración abre nuevas vías de interpretación y sospecha, en un laberinto donde la verdad se esconde bajo capas de rumores y conjeturas. Es, en este punto, en la encrucijada entre la defensa apasionada y la acusación vehemente, donde la historia de Julio Iglesias se vuelve más oscura y al mismo tiempo más fascinante. En recuerdo que esta mañana hablábamos de María Patiño y Ana Obregón, cada una dando la nota a su manera, aunque en este caso defendiendo posturas totalmente opuestas. Ni la defensa de Ana Obregón ayer, tanto en el programa de Sonsoles como en De Viernes, a Julio Iglesias fue precisamente afortunada, pues parecía más un flaco favor que un escudo protector. Pero María Patiño, que es otra que también ha encontrado en este asunto un nuevo escenario para su particular cruzada, ha llevado el drama a un nivel aún más perturbador. Ahora que va de feminista, después de tantos años de carrera televisiva en la que, en muchas ocasiones, la hemos visto denigrando mujeres sin piedad, ahora ella se erige como paladina de la causa. Igual que su amiga Carlota, a quien veremos después en su intervención en Televisión Española, Patiño también parece estar deseando ponerse la medalla con todo esto.
Aprovechó lo desafortunado de las palabras de Ana Obregón para arremeter contra ella y quedar, supuestamente, como la más feminista del lugar. ¿Cuál es el problema? Que lo que vamos a escuchar a continuación, lo que ha dicho María Patiño esta misma tarde en su programa, me parece todavía mucho más desafortunado y miserable que lo que dijo Ana Obregón la noche de ayer, un comentario que traspasa todos los límites de la decencia y la compasión. Atentos a lo que suelta porque es para no dar crédito. Y sí, quiero escuchar a la compañera, pero solamente es una frase muy breve. Mira, Ana, perder un hijo es muy doloroso. Que te violen a una hija también. Muy bien, María, lo has entendido todo. Yo la verdad es que estoy alucinando y no entiendo qué es lo que está aplaudiendo esta gente. Mira que lo dijimos esta mañana, que telita marinera con los comentarios que hizo Ana Obregón para tratar de defender a Julio Iglesias, que flaco favor le hacía con esa defensa tan torpe y fuera de lugar. Pero dicho todo esto, a santo de qué tiene que mencionar María Patiño al hijo fallecido de Ana Obregón. Es que de verdad no se puede ser más miserable. ¿Qué tiene que ver el hijo desgraciadamente fallecido de Ana Obregón con todo esto que está pasando ahora? ¿Qué necesidad había de recurrir a semejante bajeza solo para conseguir el aplausito fácil? De verdad, no se puede ser más miserable. Si lo que quería era criticar a Ana Obregón por lo que dijo ayer, lo tenía muy fácil, porque era criticable por miles de razones de peso. Pero tener que sacar a un hijo fallecido, ¿era necesario? ¿Era digno? Claramente, no puntos Gironani de Guatemala pasamos a Guatepeor, porque por supuesto también hemos tenido, hablando de todo esto, a Carlota Corredera en Televisión Española haciendo su particular análisis, o más bien su sentencia. Qué bien les ha venido a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid, los condenados a prisión. No se nos olvide, qué bien les ha venido toda esta polémica para tener carnaza y para hacer lo que a ellos más les gusta, sentenciar mediáticamente a las personas. Parece ser que para Carlota Corredera, Julio Iglesias ya no solo es culpable de los hechos que se denuncian relativos al año 2021, que fueron los que conocimos ayer. Ella ya habla de un modus operandi durante décadas y se retrotrae nada más y nada menos que al año 1986. No un pues lo que os decía antes. Teniendo a gente como esta que lo sabe todo, ¿para qué queremos jueces en este país? Ella, con su implacable juicio, ya ha dictado sentencia, cavando trincheras y encendiendo hogueras en el patíbulo mediático. Muchísima gente está intentando tirar por tierra el testimonio de las denunciantes. Hemos visto, yo creo que declaraciones que no se deben permitir en televisión. No voy a dar nombres, pero fijaos. Lo primero de todo, me vais a permitir que lo pare un momento, pero creo que es importante decirlo. Creo que entre tirar por tierra el testimonio de las denunciantes y sentenciar ya mediáticamente de antemano a una persona, hay un término medio. Existe una prudencia que creo sería muy aconsejable en estos casos, y que, desgraciadamente, en este país, por desgracia también, tan polarizado, no estamos viendo ni en una parte ni en la otra. Empero es que, claro, tú, Carlota, también ahora vas a venir a darnos lecciones con este tema, cuando tu propio historial está plagado de incongruencias y contradicciones. Te hablan mucho de... No, decía mi Silvia, no, la hora es porque, claro, después de la pandemia ha cambiado y tal. Mira, Antonio del Valle fue un mayordomo que trabajó con Julio durante mucho tiempo y en el año 1986, mucho antes del 2021, hablaba así de cómo se vivía dentro de la casa de Julio. Él describe un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad, y define la mansión de la isla privada Indian Creek en Miami como un sultanato, que es verdad que recuerda un poco a un sultán con su arenal y tal. Las declaraciones que hemos ido escuchando de las denunciantes también la definen como una realización tribal donde Julio era un reyezuelo tiránico, y según él se refería a las mujeres como titis y las trataba como bestias cazadas y sometidas. Quiero decir que estamos hablando de un depredador, que en este caso se está hablando desde el año 1986 de un modus operandi de toda la vida. Pulpo con es santaos es, pues acabáis de escuchar. Para Carlota Corredera, un modus operandi de toda la vida, lo de Julio Iglesias ya viene de hace 40 años, porque parece ser que un señor dijo que se rodeaba de mujeres y que las llamaba titis. Bueno, pues de momento lo que sabemos que hay son 2 denuncias, pero hay quien ya habla de que pronto podría salir una tercera. Existe
una supuesta tercera víctima de estos abusos por parte de Julio Iglesias, una mujer que se ha puesto en contacto con un despacho de abogados en Madrid y está hablando con ellos sobre la posibilidad de trasladarse hasta España y presentar una denuncia contra Julio Iglesias. Ahora mismo, esta mujer vive en un país sudamericano y trabajó en la mansión de Julio Iglesias, un escenario que añade más peso y credibilidad a su relato. No es en esta. Pensando, está planteándose unirse a esa denuncia, porque ella, entiendo, se está viendo reflejada en las otras. Sí, ella ha relatado que sufrió esos mismos abusos y que quiere dar el paso adelante y denunciar, pero quiere hacerlo a través de un asesoramiento legal y considera que este despacho de bufetes es el más apropiado para unirse a las denuncias que ya han sido presentadas contra Julio Iglesias. Es decir, es una mujer que ahora está pensando en trasladarse en avión hasta España para sumarse a ese clamor, una decisión que sin duda elevará aún más la tensión y la magnitud de este escándalo. Toda esta información la ha dado el periodista Luis Fernando Durán esta misma tarde, también en Televisión Española, una posible tercera denunciante que confirmaría lo que sabíamos desde ayer, que todo esto no había hecho más que empezar, que la historia de Julio Iglesias, en su capítulo más oscuro, apenas se está escribiendo. Empero es que, atentos también, os lo decía al comienzo del vídeo, a esta información publicada por Beatriz Cortázar en el portal Informalia, porque se habla también de que, a lo mejor, muy pronto tenemos un giro radical en este escándalo y se desmontan todas estas acusaciones. Al menos eso es lo que se dice en este artículo, lo que promete una vuelta de tuerca inesperada a esta saga. Ya veis que aquí tenemos información para todos los gustos, al igual que las opiniones, yo lo pongo también sobre la mesa y a ver qué os parece. El artículo, insisto, publicado por la periodista Beatriz Cortázar en el portal Informalia, es una bomba de relojería que podría cambiarlo todo. Desde las cenizas humeantes de la controversia, el drama de Julio Iglesias se recrudece, tomando tintes de tragedia griega con cada nueva declaración. Las acusaciones, como flechas envenenadas, continúan volando, mientras el circo mediático, lejos de apaciguarse, se alimenta con la combustión de figuras que, una vez más, cruzan límites inquebrantables. Es un espectáculo desolador, donde la moralidad y la ética periodística parecen haberse difuminado en la neblina del sensacionalismo. Ya lo habíamos anticipado, pero es que de Guatemala pasamos a Guatepeor, porque el estrado mediático ha vuelto a ser escenario para Carlota Corredera en Televisión Española. Ella, como una pitonisa de la farándula, ha dictado su propia sentencia, transformando los hechos en un arma arrojadiza. Qué bien les ha venido a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los condenados a prisión, no se nos olvide, qué bien les ha venido toda esta polémica para tener carnaza y para hacer lo que a ellos más les gusta, sentenciar mediáticamente a las personas. Para Carlota Corredera, la figura de Julio Iglesias ya no es la de un hombre enfrentado a denuncias recientes. No, para ella es un culpable cuya sombra se extiende a través de las décadas. Ella no solo lo condena por los hechos del 2021, los que conocimos ayer, sino que eleva la acusación a la categoría de un modus operandi que se extiende por años, retrotraéndose nada más y nada menos que al lejano año de 1986. Es la voz de la historia, según ella, la que clama por una justicia que los tribunales aún no han proclamado. Lo que os decía antes, ¿para qué queremos jueces en este país cuando tenemos a personas como ella que con una seguridad pasmosa lo saben todo? Carlota, con su implacable martillo mediático, ya ha dictado sentencia, cavando trincheras y encendiendo hogueras en el patíbulo público. Muchísima gente, es cierto, está intentando tirar por tierra el testimonio de las denunciantes, y hemos sido testigos de declaraciones en televisión que, a mi juicio, no se deben permitir, aunque no voy a dar nombres específicos. Hay una delgada línea entre la defensa y el linchamiento, entre la prudencia y la sentencia sin juicio, y esa línea, lamentablemente, se difumina a menudo en el éter televisivo. Lo primero de todo, me vais a permitir que lo ponga en pausa un momento, porque es importante decirlo. Creo que entre tirar por tierra el testimonio de las denunciantes y sentenciar ya mediáticamente de antemano a una persona, hay un término medio. Existe una prudencia que creo sería muy aconsejable en estos casos y que, desgraciadamente, en este país tan polarizado no estamos viendo ni en una parte ni en la otra.
Ambas posturas extremas solo contribuyen a enturbiar aún más la búsqueda de la verdad, transformando un proceso delicado en un mero espectáculo. Pero es que, claro, Carlota, ahora tú vas a venir a darnos lecciones con este tema, cuando tu propio historial está plagado de incongruencias y contradicciones. Te hablan mucho de... No, decía mi Silvia, la hora es porque, claro, después de la pandemia ha cambiado y tal. Y es que ella se apoya en relatos del pasado para construir su narrativa. Por ejemplo, citó a Antonio del Valle, un mayordomo que trabajó con Julio durante mucho tiempo y que en el año 1986, mucho antes del 2021, hablaba así de cómo se vivía dentro de la casa de Julio. Sus palabras, hoy, se convierten en la munición perfecta para las acusaciones. Del Valle describía un entorno de machismo primitivo y descarada promiscuidad, definiendo la mansión de la isla privada Indian Creek en Miami como un verdadero sultanato. Es cierto que la descripción evoca la imagen de un sultán, rodeado de su arenal y sus caprichos, una imagen de poder y control absoluto. Las declaraciones que hemos ido escuchando de las denunciantes, extrañamente, también la definen como una realización tribal donde Julio era un reyezuelo tiránico, y según Del Valle, él se refería a las mujeres como titis y las trataba como bestias cazadas y sometidas. Esto es lo que Carlota esgrime como prueba de un depredador con un modus operandi de toda la vida, una conducta que, según ella, se extiende a lo largo de décadas. Pues acabáis de escuchar, para Carlota Corredera, la conducta de Julio Iglesias ya viene de hace 40 años, porque un señor dijo que se rodeaba de mujeres y que las llamaba titis. Es una narrativa construida sobre testimonios antiguos, que pretende dar un marco histórico a las denuncias actuales. Mientras tanto, lo que sabemos de forma concreta es que hay 2 denuncias formales, pero el rumor, como un miasma venenoso, ya habla de que pronto podría salir una tercera, lo que añadiría más leña al fuego de esta hoguera. Existe, en efecto, una supuesta tercera víctima de estos abusos por parte de Julio Iglesias, una mujer que ha tomado contacto con un prestigioso despacho de abogados en Madrid. Actualmente está en conversaciones exploratorias con ellos sobre la posibilidad real de trasladarse hasta España y presentar una denuncia formal contra el artista. Ahora mismo, esta mujer reside en un país sudamericano y, lo que es crucial, trabajó en la mismísima mansión de Julio Iglesias, lo que añade una capa de verosimilitud y conexión directa a su relato. Ella está seriamente pensando, sopesando la posibilidad de unirse a esa ola de denuncias, porque, entiendo, se está viendo reflejada en las otras voces que ya han alzado la suya. Sí, ella ha relatado haber sufrido esos mismos abusos, y su determinación es dar el paso adelante y denunciar, pero quiere hacerlo con el respaldo de un asesoramiento legal sólido. Considera que este despacho de bufetes es el más apropiado y estratégico para unirse a las denuncias que ya han sido presentadas contra Julio Iglesias, buscando una fuerza colectiva frente al gigante. Es decir, estamos ante el inminente escenario de una mujer que ahora está dispuesta a trasladarse en avión hasta España, abandonando su vida en Sudamérica, para sumarse a ese clamor de justicia, una decisión que, sin duda, elevará aún más la tensión y la magnitud de este escándalo, llevándolo a una nueva dimensión. Toda esta información, de vital importancia, la ha dado el periodista Luis Fernando Durán esta misma tarde también en Televisión Española, confirmando que esta posible tercera denunciante es un nuevo capítulo en una historia que sabíamos desde ayer no había hecho más que empezar. Pero es que, atentos también, os lo decía al comienzo de este vídeo, a esta información publicada por Beatriz Cortázar en el portal Informalia, porque se habla también de que a lo mejor muy pronto tenemos un giro radical en este escándalo, una revelación que promete desmantelar y desarmar todas estas acusaciones. Al menos eso es lo que se dice en este artículo, lo que promete una vuelta de tuerca inesperada a esta saga que nos tiene a todos en vilo. Ya veis que aquí tenemos información para todos los gustos, al igual que las opiniones que se vierten en los corrillos, y yo lo pongo también sobre la mesa para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. El artículo, insisto, publicado por la reputada periodista Beatriz Cortázar en el portal Informalia, es una bomba de relojería que podría cambiarlo todo, un detonante que amenaza con reconfigurar el tablero de juego.
Según Cortázar, Julio Iglesias no desea, bajo ningún concepto, que su familia acuda a su casa de Punta Cana, la cual se encuentra ahora mismo tomada por los medios de comunicación, convertida en una verdadera fortaleza asediada por la prensa. Se dice que desde que estalló el escándalo con la denuncia de las 2 exempleadas contra Julio Iglesias por abusos, las reacciones y las informaciones no paran de sucederse, una avalancha incesante de titulares y especulaciones. Se publican muchísimas informaciones, asegurando que provienen de fuentes directas del entorno del artista, lo que genera un ruido ensordecedor. Sin embargo, lo cierto es que tanto Julio Iglesias como su mujer, Miranda, se encargaron hace días de avisar a todos de que el silencio debería ser sepulcral. No querían ni defensas improvisadas ni voces discordantes. Por eso, hacen caso omiso de los que presumen de tener fuentes y conocer su situación. Es una estrategia de mutismo, una contención férrea frente a la tormenta, buscando que el temporal amaine antes de cualquier movimiento. Lo cierto, según lo que cuenta Beatriz Cortázar, es que Julio Iglesias no le ha trasladado absolutamente nada a nadie, manteniendo una discreción absoluta, un muro inexpugnable alrededor de su figura. Dice que ayer fue un día negro, un abismo de incertidumbre, pero que hoy empiezan a vislumbrar lo que muchos consideran una burbuja que va a explotar, una verdad que está a punto de salir a la luz y que Julio Iglesias está dispuesto a desmontar por completo en los próximos días. O sea que, ojo con lo que se cuenta aquí. Mientras algunos ya han dictado sentencia y dicen incluso que todo esto viene pasando desde hace 40 años, aquí lo que se cuenta, como dice Beatriz Cortázar, es que la burbuja va a explotar y que muy pronto Julio Iglesias va a desmontar una a una todas estas acusaciones en un contraataque que promete ser épico. Dice que de momento ha dejado este asunto tan delicado en manos de sus abogados americanos, profesionales de primer nivel, que son los que están analizando con lupa todo lo que está ocurriendo. Su objetivo es preparar una estrategia legal que sea impecable, robusta e inquebrantable para el momento en el que se apruebe una causa judicial contra Julio Iglesias en España, lo que se espera que sea inminente. Si eso sucede, Julio Iglesias ya tiene un despacho preparado para interactuar con abogados españoles y llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Como se suele decir, el tiempo y el dinero son 2 aliados poderosos en estas batallas, y él tiene ambos en abundancia para hacerlo. Lo que también tiene claro es que no va a hacer un circo mediático con todo esto, una postura que contrasta drásticamente con el frenesí que lo rodea. La primera y más tajante orden que ha dado a su familia es que no acudan a la casa de Punta Cana, para evitar cualquier exposición innecesaria, cualquier declaración que pueda ser malinterpretada o usada en su contra. En cuanto a la idea de un circo mediático, hay que decir que también esta tarde se ha hablado en Telecinco de que la reacción, la respuesta de Julio Iglesias a todo lo que se está diciendo podría ser a través de una exclusiva para la revista Hola. A mí, personalmente, me sorprendería mucho y tampoco me parecería la estrategia más acertada para un asunto de esta gravedad. Pero es lo que se ha dicho, una de las muchas especulaciones que flotan en el ambiente. En cambio, Beatriz Cortázar dice tajantemente que no van a hacer ningún circo mediático, que la postura del artista es de máxima seriedad y contención. Dice que la mansión de Julio Iglesias ahora mismo está rodeada por medios de comunicación de todo el mundo, aquellos que se han convertido en un lugar de peregrinaje, una especie de meca para los curiosos y los carroñeros de la información. Su familia, Mirada, quiere reunirse con él, pero él se ha negado, porque ha dictado que todos permanezcan en sus lugares y que Julio siga solo en su residencia, aunque no en permanente contacto con los suyos, especialmente con su hija Chabeli, con quien siempre ha estado más que unido. Y, por supuesto, en contacto constante con su mujer, Miranda, que ha pasado unas últimas horas bastante disgustada, pero su cabeza fría y su personalidad nórdica le permiten digerir y responder a todos los cercanos que quieren interesarse por ella y por Julio, e intentar, hasta donde puede, poner calma a los que están más nerviosos, los que ven el tsunami acercarse. En cuanto a Julio, él está viviendo esta situación con una mezcla de enfado y preocupación, emociones complejas que pugnan en su interior. Evidentemente, le importa muchísimo su imagen internacional, esa marca forjada a lo largo de toda una vida dedicada a su carrera artística. A Julio no le pueden cancelar, como si ocurrió con Plácido Domingo, dado que lleva retirado de las actuaciones en directo desde hace muchos años.
Su legado ya está escrito en la música, en los corazones de millones, pero hay algo más que le preocupa. Ahora, lo único que realmente le preocuparía es el futuro del documental que está preparando con Netflix, un proyecto que podría catapultarlo a una nueva generación de espectadores. No se descarta que en esa plataforma decidan posponer ese proyecto, ponerlo en cuarentena, una vez desatado este escándalo, y eso que ya habían avanzado reuniones para convencer a Julio y llevarlo a buen término. Aunque con Julio, como bien sabemos, nunca se sabe. Él es un enigma, un maestro de los tiempos, y su silencio es, en sí mismo, una poderosa declaración. Otra situación que podría resultar incómoda y generar más presión es la relación con la comunidad de residentes de Indian Creek en Miami, donde suelen ser muy reacios a tener vecinos con este tipo de escándalos, pues valoran la discreción por encima de todo. De momento, no hay ni siquiera un proceso abierto, es solo la punta del iceberg. Pero si las cosas se ponen feas para Julio Iglesias, la primera cancelación podría pasar precisamente en Indian Creek, un lugar donde él apenas pasa tiempo, pero sí su familia, lo que añade una capa de vulnerabilidad a su círculo más íntimo. Serio, disgustado y profundamente preocupado, Julio Iglesias, a pesar de la tempestad, está suficientemente sereno como para entender lo que tiene que hacer en las próximas horas, para planificar su contraataque con la precisión de un estratega. Y lo repite, no quiere que los suyos salgan por ningún medio, que la familia permanezca al margen del circo mediático, esperando el momento oportuno para desmantelar lo que considera una farsa. Con esta información, llena de misterio y promesas de revelación, nos adentramos en la incertidumbre del mañana, en el epílogo aún no escrito de la leyenda de Julio Iglesias. Nos preguntamos, ¿estamos ante el final de un mito o ante el inicio de su más sorprendente resurrección? La verdad, como un fantasma escurridizo, sigue ocultándose entre las sombras, pero la promesa de su aparición es inminente. Lo que está claro es que el velo de silencio se levantará y con él veremos si la burbuja explota o si el imperio de Julio Iglesias se erige una vez más, inquebrantable. Y si queréis ser los primeros en desvelar cada giro, cada revelación de esta monumental historia, os invito, con la misma intriga que nos envuelve, a suscribiros a Olor a Farándula y activar la campanita. Solo así, juntos, seremos testigos de la verdad que está por venir.